Ok, entonces continuemos. Ya, yo estoy atento a las señales del chat. Entonces, cuando yo veo más de uno, dos, tres persistentemente, entonces recurro y veo, ¿no?, lo que está pasando. Gracias por avisarme y continuemos la clase. Entonces, como le decía, el 72 tiene todos estos divisores. Los únicos divisores primos que tiene 72 son el 2 y el 3. Y 1 también es un divisor, pero los tres juntos ya llevan el nombre de divisores simples. Junto con los divisores compuestos serán la totalidad de los divisores positivos que tiene este número. Entonces de acá ya se va deduciendo la fórmula, que la cantidad de divisores que tiene un número serán los divisores compuestos más los divisores simples. O si quieren, la cantidad de divisores positivos que tiene un número serán los divisores compuestos más los divisores primos y más la unidad. ¿Ve? Entonces, podemos apreciar eso. Para que se vea más grande, veamos de esta forma. Y acá viene el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Si tenemos un número natural mayor que la unidad, entonces existe un conjunto finito de números primos, que lo vamos a denotar como P sub K, y alfa K, que van a ser las potencias de esos primos, diferente de 0, y K puede variar desde 1, 2 hasta M. Y además podemos establecer, si quieren, una relación de orden entre los primos. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Entonces, me dice que este número natural se puede expresar como producto de estos factores primos elevado hasta ciertas potencias. ¿Ve? Entonces, cualquier número positivo se puede escribir como producto de factores primos diferentes elevado a ciertas potencias. Ya sabemos que los alfa sub i también son números enteros, ¿no? Números enteros positivos. Ahora, escribir un número como producto de factores primos diferentes elevado a ciertas potencias, si bien es cierto, es el teorema fundamental de la aritmética, pero también le podemos llamar su descomposición canónica de n. Entonces, cuando me digan esto de acá es la descomposición canónica de n, automáticamente yo ya sé que estos factores deben ser números primos diferentes elevado a ciertas potencias que también son números enteros positivos o naturales diferentes de 0. ¿Ve? Entonces, yo sé que 72 es 8 por 9, pero 8 se escribe como 2 al cubo y 9 como 3 al cuadrado. Entonces, ya hemos escrito este número como producto de factores primos diferentes elevado a ciertas potencias. Entonces, a eso se le llama su forma canónica o hemos hecho su descomposición canónica de n, ¿no? De igual manera, el número 94.325 lo factorizamos como producto de factores primos y los únicos factores primos serán el 5, el 7 y el 11. El 5, ¿cuántas veces se va a repetir? 2 veces. El 7 3 veces y el 11 una sola vez. ¿Ya no se puede simplificar más? Ya no. Entonces estamos en su forma canónica. Hemos descompuesto n en su forma canónica. Y eso va a ser importante cuando queremos hallar su cantidad de divisores. Mientras que 1280 no está en su forma canónica, ¿ves? ¿Por qué?
Si bien acá es un número primo, acá también tenemos otro número primo, pero 4 ya no es primo, ¿ve? Y para que sea sea descomposición canónica, todos los factores deben ser primos. Todos. ¿Está bien? Entonces, al no ser esto primo, ya no estamos en su forma canónica. De manera similar, el número 864. Estos son algunos de sus factores. Pero acá tengo el 2 y acá tengo el 2, ¿ve? No son primos diferentes. Para que sea descomposición canónica, estos primos deben ser diferentes. ¿Ya? Entonces, acá todavía lo podemos unir, ¿no? Por eso que todavía no está en su forma canónica. ¿Lo puedo llevar a su forma canónica? Sí. Esto también lo puedo llevar a su forma canónica, sí, pero aún no está en su forma canónica. Entonces, ¿para qué decíamos que nos iba a servir la forma canónica de un número? Justamente para hallar la cantidad de divisores positivos. Tiene, está dado en su forma canónica, ¿no? Donde P sub 1 es un primo, P sub 2 es otro primo, P sub m es otro primo, y además son primos diferentes. Entonces, la cantidad de divisores positivos de n va a estar dado por quién. Va a ser fácil de obtener. Va a ser fácil de obtener. Va a ser fácil de obtener. Lo único que vamos a hacer es tomar las potencias de la descomposición canónica. Tomamos las potencias y a cada potencia le agregamos una unidad. Y la multiplicación de todos esos factores me va a dar la cantidad de divisores positivos que tiene el número n. Entonces, si quieren hallar la cantidad de divisores de cualquier número, primero su forma canónica. Una vez que está ya en su forma canónica, hacemos el producto de sus potencias, pero agregadas en una unidad. ¿Está bien? Agregadas en una unidad. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tomamos como referencia el número 72. Hace un momento ya vimos que su descomposición canónica o su forma canónica era 2 al cubo por 3 al cuadrado. Entonces, la cantidad de sus divisores positivos de 72 dijimos que iba a ser el producto de sus potencias agregadas en una unidad. 4 por 3, 12. Entonces, este número tiene 12 divisores positivos. Ya vimos hace un momento atrás quién era, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué más? Ahora tenemos el número 1024. Pero estoy seguro que ustedes recuerdan rápidamente este número. Ese es 2 a la 10. Entonces, su descomposición canónica solamente tiene un factor. Y sigo aplicando la propiedad, ¿no? La definición de cantidad de divisores. Entonces, la cantidad de divisores de 1024 será su potencia agregada en una unidad. Entonces va a tener solamente 11 divisores positivos. También vimos la descomposición canónica de este número. Era 5 al cuadrado por 7 al cubo por 11 a la 1. Entonces su cantidad de divisores positivos de ese número será el producto de sus potencias agregadas en una unidad. ¿Cuántos divisores positivos tiene? 24. No solamente podemos determinar la cantidad de divisores, también podemos obtener la suma de todos los divisores positivos que tiene un número. Para poder hallar eso, ¿qué requerimos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el número
tenga su forma canónica. Significa que el número debe estar escrita como producto de factores primos diferentes elevado a ciertas potencias. Entonces, la suma de los divisores positivos del número n estará dado por ¿quién? S de suma, divisores positivos de n, ¿ya? Suma de divisores positivos de n. ¿Por qué me está dado? Miren, fácil de recordar. Escogen el primer factor, ponen el primer factor. Lo único que hago ahora es agregarle una unidad a la potencia. Le quitan una unidad a todo y lo dividen entre el primo menos 1. Repetimos lo mismo para cada factor, primo diferente. Entonces, el primo, acá sería 2, ¿no? Entonces tenemos el factor 2, que sería el primo 2, a su potencia le agregamos 1, le quitamos 1 y lo dividimos entre el primo menos 1. Y así repetimos hasta el último factor. Al primo, a su potencia le agrego 1, le quito 1 a todo y lo divido entre el primo menos 1. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces, tienen que trabajar necesariamente con todos los factores primos, con todos los factores primos. A sus potencias se le agrega una unidad y a todo se le quita 1 y lo más práctico, luego se divide entre el primo menos 1. Observemos en el ejemplo, para que se pueda captar rápidamente. Tenemos el número 72. Sabíamos que esto era su forma canónica, ¿no? Su forma canónica. Ahora, la suma de todos los divisores positivos de ese número va a estar dado por ¿quién? Escogemos el primer factor primo, pero a su potencia le agrego 1, le quito 1 y lo divido entre el primo menos 1. Escogemos el siguiente factor, a su potencia le agrego 1, le quito todo, a todo le quito 1 y lo divido entre el primo menos 1. Súper sencillo para hallar la cantidad de divisores positivos. ¿Cuánto van a sumar todos los divisores? 195, ¿no? 195. Ahora veamos 240. Entonces será 16 por 15, ¿no? Pero 16 es 2 a la cuarta y 15 es 3 por 5. Ya tengo su forma canónica de este número. Ya tengo su forma canónica, yo puedo hallar la suma de todos sus divisores positivos. Será el primer factor, le agregamos 1 a su potencia y le quito a todo 1. Y divido entre el primo menos 1. Al segundo factor le hacemos lo mismo. Le agrego 1 a su potencia, le quito 1 a todo y divido entre el primo menos 1. Repetimos lo mismo para el tercer factor. Le agrego 1 a su potencia, le quito 1 a todo y divido entre el primo menos 1. Ya queda solamente operable. Acá sería 32 menos 1, 31, ¿no? Acá serían 9 menos 1, 8. Entre 2, 4. 25 menos 1, 24. Entre 4, 6. Multiplicamos, ya sé cuánto van a sumar todos los divisores positivos del número 240. Pero no solamente podemos hallar la cantidad de divisores, también puedo hallar
el producto de los divisores positivos de un número. ¿Y cómo hacemos eso? Producto de divisores positivos. El producto de los divisores positivos de n está dado por la raíz cuadrada del mismo número n. El mismo número n. Pero elevado ¿a quién? A la cantidad de sus divisores positivos. Entonces, el producto de los divisores positivos del número n está dado como la raíz cuadrada de quién? Del mismo número n elevado a su cantidad de divisores positivos de n. ¿Bien? Súper fácil. Entonces, veamos. Veamos el ejemplo. 72, su forma canónica, su cantidad de divisores, producto de sus potencias agregadas en 1. 3 más 1, 4. 2 más 1, 3. Producto, 12. 12 divisores positivos. Entonces ya puedo reemplazar y hallar el producto de sus divisores positivos. El producto de los divisores positivos del número 72 va a ser ¿quién? La raíz cuadrada del mismo número 72, del mismo número, elevado a su cantidad de divisores, 12. Simplificamos, queda 72 a la 6. Eso será el producto de todos los divisores positivos del número n. Del número n. De manera similar, podemos hallar el producto de los divisores de 240. Ya vimos que su forma canónica estaba dada de esta forma. La cantidad de sus divisores positivos, le agrego 1, 5. Por 2, 10. Por otro 2, 20. Esa es su cantidad de divisores positivos. Entonces, ¿cómo va a estar dado el producto de todos sus divisores positivos de ese número? Será la raíz cuadrada del mismo número, 240. Elevado a su cantidad de divisores positivos. Cantidad de divisores positivos, 20. Simplificamos, quedará 240 a la 10. ¿Está bien? Ya obtuvimos cuánto es el producto de los divisores positivos del número 240. ¿Ve? Veamos. Me dicen que calcule la cantidad de divisores positivos múltiplos de 2 del número 72. Entonces, como yo quiero garantizar que el divisor sea múltiplo de 2, debo seleccionar ese factor y este factor adelante va a garantizar que cualquier otro divisor sea múltiplo de 2. Si me hubieran dicho, calcule la cantidad de divisores múltiplos de 3, entonces hubiera soltado un 3 afuera y el 2 hubiera pasado adentro. Y ese 3 que está afuera iba a garantizar que el divisor sea múltiplo de 3. Si me hubieran dicho múltiplo de 6, entonces tendría que soltar un 2 y un 3, y ese 6 lo pongo afuera, y ese 6 va a garantizar que el divisor sea múltiplo de 6, y la cantidad lo dará lo que está en la parte interna. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, la cantidad de divisores de 72 múltiplo de 2, esto garantiza que sea múltiplo de 2, la cantidad lo dará esto, y la cantidad lo daba el producto de sus potencias agregadas en 1. Por eso que al 2 le agregamos 1, y a este otro 2 le agregamos 1. Con lo cual, la cantidad de divisores positivos de 72 múltiplos de 2 será 9. Y esos son.
Si me hubiera dicho múltiplo de 4, como dijimos, tendría que soltar un 4, porque este 4 adelante me va a garantizar que el divisor sea múltiplo de 4. Y la cantidad lo dará esto. Entonces, la cantidad de divisores positivos de 72 múltiplos de 4 va a ser ¿quién? Esto da la cantidad. Al producto de sus potencias le agregamos 1 a cada factor, ¿no? Y solamente van a haber 6 divisores que sean múltiplos de 4 del número 72. ¿Y quiénes son ellos? El 4, el 8, el 12, el 24, el 36 y el 72. Todos estos son divisores múltiplos de 4. Ahora quiero calcular la cantidad de divisores múltiplos de 6 del 72. Como le dije hace un momento atrás, tengo que garantizar el 6 adelante. Este 6 adelante va a garantizar que el divisor sea múltiplo de 6. Y la cantidad lo dará la parte interna, ¿no? Entonces, era 8. Tengo que soltar un 2, por eso queda 4. Era 9. Tengo que soltar un 3 para formar el 6. Con lo cual queda este factor en la parte interna. Esto va a garantizar que el divisor sea múltiplo de 6. Y la cantidad lo dará esto. Producto de sus potencias agregadas en 1. Entonces, la cantidad de divisores de 72 múltiplo de 6 van a ser 6. ¿Sí? Y así vamos a tener una infinidad de ejemplos. Por ejemplo, veamos qué me dice en este problema. Calcule la cantidad de divisores positivos, cuadrados perfectos y cubos perfectos de este número. Entonces hay que hacerlo en dos partes. Primero los divisores cuadrados perfectos y luego los cubos perfectos. ¿Cómo garantizo que el divisor sea cuadrado perfecto? Poniendo la base un cuadrado. Eso me va a garantizar que el divisor sea un cuadrado perfecto. De acá puedo conseguir. De acá también puedo conseguir. De acá también, pero tengo que soltar un 5. De acá no puedo conseguir un divisor cuadrado perfecto. Entonces, desdoblando tendría esto. ¿Ve? De acá no puedo obtener un cuadrado perfecto. De acá tampoco. Pero de estos factores sí. Ponerlo de esta forma me garantiza que esto va a ser un divisor cuadrado perfecto. Ponerlo de esta forma me va a garantizar que el divisor sea un cuadrado perfecto. De manera similar a esto. Y la cantidad, ¿quién lo dará? Las potencias. Y esto se excluye, ¿no? Entonces, la cantidad de divisores cuadrados perfectos de n va a estar dado por ¿quién? Al producto de sus potencias le agregamos 1. Al producto de sus potencias le agregamos 1. ¿Ve? Multiplicando 40, ¿no? Entonces, este número va a tener 40 divisores positivos que van a ser cuadrados perfectos. Ya, poniendo de esta forma, garanticé que el divisor sea cuadrado perfecto, pero también quiero ahora calcular la cantidad de divisores positivos cubos perfectos de n. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Si antes era 8, puedo verlo como 2 a la 6. Y el 2 a la 6 lo puedo escribir de esta manera. Con lo cual, estoy garantizando que el divisor sea cubo perfecto. Antes era 3 a la 6. Pero ese 3 a la 6 lo puedo ver como 3 al cubo al cuadrado. Su producto de potencia sería 6. ¿No? Esto de acá lo puedo ver como 3 a la 1 por 1.
¿no? Tengo eso. Pero, profesor, acá era 2 a la 8 y ahí tiene 2 a la 6. Ah, me falta el otro factor que lo ponemos como 2 al cuadrado. ¿Bien? Y el otro factor 7 que no tiene divisores cubos perfectos. Entonces, solamente quienes van a garantizar que el divisor sea cubo perfecto, estos factores, estos tres. Al resto se destruye, porque no garantizan que su divisor sea cubo perfecto. ¿Y cómo obtenemos la cantidad? Fácil. La cantidad de divisores, cubos perfectos de n, va a ser ¿quién? Producto de sus potencias agregadas en 1. Producto de sus potencias agregadas en 1. Producto de sus potencias agregadas en 1. Multiplicamos 18. Ahora, veamos. Mírenme. Tengo un factorial. Y ese factorial ustedes saben que es el producto desde 1 hasta el factorial del número, ¿no? Hasta el 10. Si acá fuera 13, el producto llegaría hasta 13, ¿no? Si fuera 21, llegaría el producto hasta el 21. Ese es el factorial de un número, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el factor 2 se va a repetir varias veces. El factor 3 también se va a repetir varias veces. El factor 5 también se va a repetir varias veces. Entonces, si quiero hacer su descomposición canónica o llevarlo a su forma canónica, debo saber cuántas veces se repite cada factor. Y para ello se emplean divisiones sucesivas. Si quiero saber cuántas veces se repite el factor 2, divido entre 2. 5 residuo 0. Divido entre 2, cociente 2, residuo 1. Vuelvo a dividir entre 2, 1, residuo 0. Ya no puedo hacer más, ya se completó. Entonces, ¿cómo se obtiene la cantidad de veces que se repite el factor 2? Suma de estos cocientes. ¿Cuánto suman los cocientes? 8. Significa que el 2 va a aparecer 8 veces. ¿Cuántas veces quiero que aparezca el factor 3? Divido entre 3. 3, residuo 1 que no me va a interesar. Para saber cuántas veces se repite un factor en un factorial, solamente le va a interesar los cocientes, residuo no. Vuelvo a dividir entre 3, 1. Ya no se puede más. Entonces, la suma de los cocientes indicará cuántas veces se aparece 3 en este factorial. Y será 4 veces, ¿no? 4 veces. El 5, lo mismo. Divido entre 5. Como yo no puedo más, indica que el 5 va a aparecer 2 veces. El 7 aparecerá una sola vez, ¿no? Ya no se puede dividir más. ¿Y cuál será la descomposición canónica o su forma canónica del factorial de 10? Será el 2, ¿cuántas veces? 8 veces. El 3, ¿cuántas veces? Aparecerá 4 veces. El 5 aparecerá 2 veces. Y el 7 aparece una sola vez. Esta es su descomposición canónica del factorial de 10. Si quisieran hacer descomposición canónica de 20, 50 o 100 factorial, proceden de la misma forma. Proceden de la misma forma. Empecemos con la batería de ejercicios. A ver, lean rápidamente el texto. Usted sabe que el número 420 no tiene 760 divisores positivos. No va a tener esto. Para que los tenga, ¿cuántas veces debo multiplicarlo por 12? Dice. ¿Cuántas veces debo multiplicarlo por 12?
A ver, veamos. Entonces, n va a ser la cantidad de veces que van a multiplicar por 2 este número. De tal manera que logramos obtener 760 divisores positivos. Pero si lo voy a multiplicar por 12 n veces, es multiplicar 12 por 12 por 12 n veces. Yo eso lo puedo escribir de frente de esta forma, ¿no? Entonces, este número lo voy a multiplicar por 12 a la n. Y acá tengo 2 al cuadrado por 3 a la n. Y de acá tendré un 2 del 42, ¿no? 6 por 7, ahí hay un 2. Y del 10 hay otro 2, ¿no? Entonces, por eso que hay este 2 acá, ¿no? Entonces, haciendo su descomposición canónica o su forma canónica, vamos a obtener el producto de 420 por 12 multiplicado n veces va a ser de esta forma. Pero yo no quiero multiplicar por cualquier n, yo quiero multiplicar por un cierto n de tal manera que este nuevo número obtenga 760 divisores positivos. Esa es la condición que estoy pidiendo. Pero ¿cómo se obtenía la cantidad de divisores positivos? Ya, si esto ya es su forma canónica, a sus potencias se le agregaba 1. Si antes era 2n más 2, ahora tendremos 2n más 3. A su potencia le agrego 1. Si antes era n más 1, ahora será n más 2. Acá su potencia es 1. 1. Le agregamos 1, 2. Y de acá otro 1 que le agreguemos a su potencia, 2. Lo único que hago es simplificar y luego compararlo. Y n nos va a salir 8. Y eso era lo que nos pedía, ¿no? ¿Cuántas veces debo multiplicar por 12? Debo multiplicar 8 veces. Juan debe colocar en portapapeles de una sala de exposición 24 cuadros de su obra de arte. Y por cada forma de expresar en un panel le cobran 25 soles, ¿cuántos soles recaudará si realiza todas las formas posibles de exposición? A ver, ¿cómo sería este problemita? Entonces, miren, ¿a qué se está refiriendo el problema? En un panel podrían ir los 24 cuadros, con lo cual solamente pagaría 25 soles. Pero también no podría emplear no solo un solo panel, podría emplear 2 paneles, con lo cual en cada panel podrían ir 2. Y si hace de esa forma, pagaría 25 por el primero y 25 por el segundo. Entonces, en total pagaría 50 soles. O lo puede hacer en 3 paneles, de 8 en cada panel. Si lo hace en 3 paneles, en total pagaría 75, ¿no? Porque es 25 por cada panel. Pero si ustedes se dan cuenta, la cantidad de paneles que yo puedo formar a la larga son los divisores de 24. Y si me interesa saber cuántos paneles en total puede formar, entonces puedo hallar usando lo que ya hemos visto hace un momento atrás, el marco teórico. Entonces, como son 24, su descomposición canónica es de esta forma. Considerando los modos de exposición, son todas las formas de panel posible. Consideramos, dice, un panel con los 24 cuadros
2 paneles con 12 cuadros, 3 paneles con 8 y así, ¿no? Sucesivamente. Es decir, el número de paneles nos indica el modo de exponer. Y observamos que son 24, ¿no? Los divisores. Entonces, ahora, pero a mí no me interesa solamente una forma, me interesan todas las formas que puedo exhibir en los paneles. Entonces, todas las formas, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar la suma de todos los divisores, porque por cada forma va a pagar. Y si sé cuánto suman todos los divisores, sabré cuántas formas hay en total y por lo tanto sabré cuánto debo pagar en total. ¿Y cómo se obtenía la suma de todos los divisores? Que va a ser todas las formas posibles de presentar los paneles. Allá, en la descomposición canónica, se escogía el primer factor, pero a su potencia se le agregaba 1. Si era 3, ahora será 4. Se le quita 1 y se le divide entre el primo menos 1. Escogemos el otro factor que queda, su potencia es 1. Si le agrega 1, será 3 al cuadrado. Se le quita 1 y se le divide entre el primo menos 1. Simplificamos, ¿no? En esta parte será 15. 8 entre 2, 4. 15 por 4, 60. Entonces va a tener 60 formas de presentar. Si va a tener 60 formas de presentar y por cada forma le cobran 25, la multiplicación será justamente lo que puede cobrar, ¿no? Por exhibir todos esos cuadros y en esas formas. Luego se recaudará la multiplicación, ¿no? 1500. A ver, qué raro este problema. Un grupo de amigas encargan a su amigo Ramón para que compre prendas de vestir del mismo tipo. Ya. Entonces, Ramón dice que debe comprar prendas de vestir del mismo tipo y el mismo precio, obviamente, ¿no? Cuyos precios son en soles: 6, 8, 12, 16, 18, 24, 30, cada uno. ¿Habrá vestido de 6 soles? Ahora se ve de todo, ¿no? Si Ramón debe comprar las prendas con los 216 soles que le dieron entre sus amigas, y mínimo debe comprar 2, ¿no? ¿Cuántas opciones tiene Ramón para elegir las prendas para sus amigas? Vamos a ver. Si solamente comprara prendas de 6 soles, entonces va a poder comprar muchas prendas, ¿no? Pero también podría comprar prendas de 6 soles, 12 soles, 18 soles, ¿no? De 24, de 30. Ya puede comprar prendas cuyo precio sea un múltiplo de 6. ¿Cuántas podrá comprar? Pues tengo que saber, ¿no? Todos los múltiplos de 6. Pero también podría comprar prendas que sean múltiplos de 8. 8, 16, 24. Pero si voy a comprar prendas de 8 soles, voy a repetir algunos que ya compré con
con múltiplo de 6. Entonces voy a tener que excluir esas opciones, ¿no? Pero ¿qué más? Y suficiente, porque la intersección ya está dada en los dos. Entonces enfoquemos el problema, ¿no? La intersección, ¿quién era? De 6 y de 8 era 24, ¿no? 24. Entonces, esas repeticiones tengo que excluirlos al final, ¿no? Se observa que los precios son múltiplos de 6, de 8 y de 24. El número de maneras distintas de comprar que tiene Ramón está dado por el número de divisores que admita la cantidad de dinero que está llevando. Entonces, haciendo su descomposición canónica, su forma canónica será de esta forma. Entonces, el 2 se repetirá 5 veces, el 3 2 veces y el 7 solamente una vez, ¿no? Tenemos eso. Ahora, ¿cuántas prendas podrá comprar que sean múltiplo de 6 el precio? Ya dijimos hace un momento atrás, para saber que es múltiplo de 6, debo soltar un 2 de acá y un 3 de ahí. Ya genera el 6. Esto garantiza que el precio va a ser un múltiplo de 6. Y la cantidad dará lo que queda. Quedará 2 a la cuarta, 3 a la 1 y 7 a la 1. Entonces, la cantidad de divisores de 2016 múltiplo de 6 va a ser ¿quién? Agregamos 1 al producto de potencias, sale 20. Entonces, Ramón puede comprar 20 vestidos cuyos precios sean múltiplos de 6. Ahora veamos cuántos vestidos múltiplos de 8 en precio puede comprar. Pero no se olviden que debo dejar afuera 8, porque este va a garantizar que el precio sea múltiplo de 8. Y para que garantice 8 fuera, debo soltar un 2 al cubo. Si suelto un 2 al cubo, va a quedar 2 al cuadrado. Y todo lo demás también queda, ¿no? Esto garantiza que el precio sea un múltiplo de 8. Y la cantidad lo dará esto. A su potencia le agrego 1, por eso sale 3. A su potencia le agrego 1, por eso sale 3. Le agregamos 1, 2. Entonces puede comprar 18 vestidos cuyos precios sean múltiplos de 8. Pero ahí sí va a repetir, ¿no? Porque 24 es múltiplo de 6 y también es múltiplo de 8, ¿no? Igual el 48, múltiplo de 6 y múltiplo de 8. Igual el 72, entonces se están repitiendo. Yo no puedo considerar las repeticiones, tengo que excluirlo en uno de ellos. Entonces, ¿cuántas repeticiones habrá? Allá, los múltiplos de 24 son los que están repitiendo. Entonces, soltamos para formar 24. Soltamos un 8 de acá y un 3, ¿no? Esto garantiza que el precio va a ser múltiplo de 24. La cantidad será lo que queda. 2 al cuadrado, 3 a la 1 y 7 a la 1. Esto garantiza que el precio va a ser múltiplo de 24 y la cantidad de esto. Le agregamos una a su potencia y sale 12. Entonces, ¿cuántas opciones de compra tendrá? Del primero era 20, del segundo 18, pero hay que quitarle las repeticiones, y son 12 repeticiones. 26. Profesor, tiene 26 opciones de compra.
No hay clave. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos lo siguiente, ¿ve? Hacemos uso de este dato. Mínimo debe comprar dos prendas. Miren, dos prendas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo encuentre estos precios, en algún momento, una de las prendas puede costar 216 y solamente va a poder comprar una sola prenda. Entonces, en esta posibilidad, ahí se está dando el caso que solamente puede comprar una prenda. Y me está diciendo, no, debe comprar como mínimo dos prendas. Entonces, tengo que excluir esa posibilidad. Entonces, no va a poder comprar 26, sino solamente 25. Si no hubiera estado esta palabra mínimo, como mínimo debe comprar dos prendas, ahí sí sería 26. Pero como está esto, ya no va a poder comprar cuando una de las prendas, ¿no?, tenga este valor. Por eso que es menos 1, 25. A ver, veamos el problema 4. La edad de Miguel es un número de dos cifras que posee 5 divisores positivos. Entonces, el número de dos cifras que posee 5 divisores positivos. Pero si se multiplica su edad por 10, la cantidad de divisores positivos aumenta en 15, dice. Determine la edad de Miguel hace 10 años. Entonces Miguel tiene ya más de 10 años, ¿no? Entonces, primer dato, la edad de Miguel tiene dos cifras. ¿Qué más? Además, ¿no?, posee 5 divisores positivos. La cantidad de divisores positivos, 5. Pero 5 solamente tiene un factor, porque 6 tiene dos factores, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que solamente hay un factor. Y este número solamente se puede descomponer como producto de un solo factor primo, porque este es impar, ¿no? Si fuera par, sí podría yo sospechar que hay dos factores primos, pero al decirme 5, me está prácticamente obligando a decir que el número AB es de la forma P a la cuarta, ¿no? Le agregamos 1 a su potencia y esa sería su cantidad de divisores. ¿Quién indica eso? Que este es un número impar, ¿no?, que no presenta más factores, porque es un número primo. Entonces, necesariamente la edad de Miguel es un primo a la cuarta, ¿no? Un primo a la cuarta. Algo más. Podrá ser, para P tengo tres opciones, ¿no? Inicialmente. El 2 a la cuarta es 16. El 3 a la cuarta sería 81. La otra opción sería 5, pero sería, ya vuela, ¿no? Vuela con el 5. Ya no va a ser de dos cifras. Entonces, se reduce a dos posibilidades para mi numeral AB. Entonces, bien es 2 o bien es 3.
¿Cómo determinamos eso? Lo determinamos usando la otra condición, ¿no? Si se multiplica prioridad por 10, la cantidad de divisores positivos dice aumenta en 15. Entonces, multiplicando por 10, el 0 se acumula, ¿no? Tenemos eso. O si quieren sería todo esto por 10, pero 10 el otro factor es 2 y al multiplicar por 10 el otro factor es 5. Entonces mi nuevo número, esto será su forma canónica. Si esta es su forma canónica, ya puedo hallar su cantidad de divisores. Como aumenta, dicen 15 y anteriormente era 5, ahora su cantidad de divisores será 20, ¿no? 20. 5 más los 15 que aumentó. Pero yo sé hallar su cantidad de divisores. Solamente multiplicamos sus potencias agregadas en una unidad. Le agrego una unidad, le agrego una unidad y le agrego una unidad. Y eso sale 20. Y sí cumple porque le hemos agregado 15 unidades a la cantidad de divisores anterior. 20. Cumple. Ahora, me falta determinar esto. Me falta determinar esto. Yo les pregunto, ¿podrá ser P2? Si fuera 2, ya no van a haber 3 factores. Yo quiero que haya 3 factores. Porque si P fuera 2, acá sería 2 a la quinta. 2 a la quinta, a su potencia le agrego 1, sería 6. Por 2, 12, no va a cumplir. Para que cumpla esta condición, este tiene que ser un primo diferente del 2. Entonces, la única posibilidad entonces para P es 3. Y si P es 3, ya sé cuál es la edad. 81. Pero es la edad ahora, en el presente. Y la edad ahora en el presente es 81. Hace 10 años, ¿cuánto será? 71, ¿no? ¿Eh? Clave A. Entonces, dijimos inicialmente que P podía ser 2 o 3. 5 vuela, ya no sería de dos cifras. Si fuera 2, acá sería 2 a la quinta por 5 a la 1. Cantidad de divisores sería 12. No cumpliría esto. Entonces no puede ser 2. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que le queda? 3. Con 3 sí cumple. Su potencia sería agregada en una unidad 5, 2 y 2, 20. ¿Ves? Sí, sí cumple. Veamos el problema 5. Se encuentran boletos numerados de el 100 hasta 999. Bastantes boletos, ¿no? Y serán premiados los boletos que tengan numeración par. Y serán premiados los boletos de numeración par. Que no sean múltiplos de 4, dice. Que no sean múltiplos de 4. Pero que tengan 6 divisores positivos. Ah, interesante. ¿Cuántos boletos ganadores hay? Veamos entonces. Entonces, para que sea premiado, el número de boletos dice que debe
debe tener 6 divisores positivos. Entonces, si n es el número de boletos que cumple las condiciones para que sea premiado, tu cantidad de divisores positivos dice que es 6. Pero si es 6, ¿cuántas opciones tengo? Porque yo sé que la cantidad de divisores es producto de su potencia agregada en 1. Entonces, la primera posibilidad es que sea 5 más 1. Y la otra posibilidad es que sea 2 por 3. Por lo tanto, cantidad de divisores siempre se agregaba 1. Entonces, podría ser 1 más 1 o 2 más 1. ¿Ve? Entonces, tengo un número que puede tener estas dos formas. ¿No? Ahora, entonces, la primera opción es que mi número sea un primo a la potencia 5. Y la otra opción es que el número sea un primo a la potencia 1 multiplicada por un primo a la potencia 2. ¿Ve? Tengo esas dos opciones. Entonces, si estamos en esta opción, por eso que se le agrega 1 a su potencia y cantidad de divisores sería 6. Si tenemos esta forma, se le agrega 1 a su potencia, se le agrega 1 a su potencia y también su cantidad de divisores sería 6. Entonces tengo estas dos posibilidades. Ahora, podrá ser de esta forma, mi candidato sería el 2. Y mi candidato es el 2, pero 2 a la 5 es 32. Y ese número de boletos sería menor que 100. Y yo quiero mayor de 100, pero menor que 1999. Entonces, para esta primera forma no puede ser el primo 2. ¿Y por qué escogimos 2? Porque ¿cómo debería ser el boleto premiado? Par. El boleto premiado debería ser par. Si hubiéramos escogido 3, 3 no es par, ¿no? Su producto tampoco va a ser par. Por eso que queda descartado también en 3. Y el 5 ya no. Va a volar, ya va a ser más de 1000. Entonces no entra, no puede ser de esta forma. Entonces, esta primera forma ha quedado descartada, entonces puede ser de esta forma, ¿no? Puede ser de esta forma. Pero ¿qué más sabemos? Nuevamente esto, que el número es par. Si tuviera esta forma, ¿quién va a garantizar que sea par? Uno de ellos debe ser el par. Uno puede ser, porque si fuera acá 2 al cuadrado sería 4. Yo no quiero que sea múltiplo de 4, entonces Q puede ser 2. Entonces, para garantizar que sea par, el P tiene que ser el par. Entonces, P tiene que ser 2. ¿Sí? Eso me garantiza que el número va a ser par, pero no múltiplo de 4. Ahora, el Q ya no tiene que ser par, ¿no? No tiene que ser par. Pero usamos la condición. ¿Y cuál es la condición? Que si el número de boletos va a ser de esta forma ahora, ese número de boletos debe estar atrapada entre 100 y 999. ¿Ve? Entre 100 y menor que 1000, ¿no? Para poder sacar raíz más rápidamente. Sacamos mitad. Acá será 7. Menor que, si sacáramos raíz, menor que 500, ¿no? Que sería menos de 23, ¿no? Menos de 23. Pero no se olvide que acá sería 7 y algo, y acá menos de 23. Pero debe ser primo, porque esta es descomposición canónica. Como es descomposición canónica, P y Q eran primos. Entonces, ¿qué primos están atrapadas entre 7 y 23?
el 11, el 13, el 17 y el 19. ¿Ve? Entonces van a ver, si Q cuadrado toma 4 posibilidades, van a haber 4 números que se pueden formar. Y todos los números que se pueden formar son los boletos que van a tener premio. Entonces, hay 4 números con las condiciones iniciales. Entonces, habrá 4 boletos ganadores. ¿No? Entonces, vamos a poder premiar a 4, ¿no? Ya estoy chequeando de todas maneras. Ya siempre hay que estar atentos al internet. Ya, entonces seguimos conectados, no hay problema. Continuemos. ¿Qué dice el problema 6? Las edades de dos hermanos son respectivamente la cantidad de divisores cuadrados perfectos y divisores cubos perfectos del número 540 al cubo. ¿Cuántos años tenía el mayor cuando nació su hermano? ¿Qué tal pregunta, no? Ya. Entonces veamos eso. Veamos eso. Para hallar los divisores positivos cuadrados perfectos, divisores positivos cubos perfectos, siempre necesitamos su descomposición canónica. O sea, necesitamos llevar el número a su forma canónica. Esto será 6 por 9 por 10, ¿no? Elevando al cubo, vamos a tener que esto es su descomposición canónica. 2 a la sexta, 3 a la 9, 5 al cubo. Tenemos eso. Ahora, sus edades son los divisores cuadrados perfectos y divisores cubos perfectos. Entonces necesitamos saber cuántos divisores cuadrados perfectos tiene y cuántos divisores cubos perfectos. ¿Cómo garantizamos que el divisor sea cubo perfecto? Había que poner la base al cubo. Entonces de acá sí lo puedo poner. Será 2 al cubo al cuadrado. Y acá también. 3 al cubo. Producto de potencia es 9. 5 al cubo a la 1, ¿no? Sí, entonces ya tiene. ¿Cómo se obtiene la cantidad de divisores cubos perfectos? Producto de sus potencias agregadas en 1. Acá sería 3, 4 y 2. Entonces, el menor de los hermanos, como hay 24 divisores cubos perfectos, su edad será 24. Hacemos lo mismo para hallar la edad del otro hermano. Pero esta vez su edad será la cantidad de divisores cuadrados perfectos. Entonces hay que garantizar que el divisor sea cuadrado perfecto poniendo base cuadrada, ¿no? Base cuadrada. ¿Ven? Esto lo puedo escribir como 2 al cuadrado al cubo. Y acá esto no, la potencia no es par, entonces tengo que soltar 1 para que sea par. Soltamos 1 y quedaría 3 a la 8. Y 3 a la 8 lo puedo escribir de esta forma. Acá también la potencia no es par, tengo que soltar 1. Quedará 3 al cuadrado, a la 1. Esto garantiza que el divisor va a ser cuadrado perfecto. Garantiza que el divisor va a ser cuadrado perfecto. Y lo mismo acá. Esto no sirve, por eso que no se toma en cuenta.
¿Cuántos divisores cuadrados perfectos va a tener? Sus potencias de las bases cuadradas son las que van a indicar la cantidad. Entonces, ¿cuántos divisores cuadrados perfectos? Se le agrega uno, se le agrega uno y se le agrega uno. Entonces va a tener 40 divisores cuadrados perfectos. Pero al ser la edad, esto debe ser la edad del mayor, ¿no? Y si ya tengo sus edades, ya sé en cuántos años se diferencia, ¿no? Se diferencian en cuántos años, en 16, ¿no? Pero si ahora se diferencian en 16 años, de acá a 20 años se van a seguir diferenciando en 16 años. A lo largo de todo del tiempo, igual, no va a variar la diferencia de sus edades, igual cuando nació, ¿no? Por eso que podemos decir, por lo tanto, la diferencia solicitada son 16 años, porque esa diferencia no varía a lo largo del tiempo. A ver, veamos el problema 7. La edad del hijo mayor, a ver qué está pasando. No entiendo el mensaje. No distraigan a clase jóvenes solamente con preguntas. Y al final de cada pregunta le decía, a ver, la edad del hijo mayor de Esteban equivale a la suma de las cifras del mayor número n, cuya descomposición en sus factores primos de una cifra es, dice, 2 a la A, 5 a la 3, M a la U y 3 a la R. Sabiendo que cuando n se divide por 40, se obtiene otro número que tiene 54 divisores positivos, dice. ¿Ya? Y además, como esta descomposición no son de una cifra, obviamente su suma, además de eso, dice que debe ser menor que 9. Debe ser menor que 9. ¿Cuál es dicha edad? Me pregunta, ¿no? Entonces, planteemos el problema. Tenemos el número n
que tiene esta descomposición canónica. Pero no es cualquier número n. Dice, es el mayor número n que yo pueda formar. Como es una descomposición canónica, ya participó el 2, ya participó el 3 y ya participó el 5. Y al ser descomposición polinómica, todos los factores deben ser diferentes. Entonces, esto ya no puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 5. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que le queda al m? 7, ¿no? Entonces, este es el n, este es el máximo, por condición del problema, que debe ser la suma de las cifras del mayor número n, ¿no? Y además me dicen cuya descomposición es de esta forma. Si es descomposición, ya son primos diferentes. Entonces, m también debe ser primo. Y el único primo diferente a los anteriores es el 7. Ya no hay otro. No hay otra posibilidad. Pero ¿qué más nos dicen? Sabiendo que n se divide entre 40. Entonces hay que dividir entre 40. N lo divide entre 40. Pero mi n valía todo esto. Y 40, su descomposición canónica es de qué forma? 8 por 5, pero 8 es 2 al cubo. Entonces no me queda otra que simplificar. Que era la misma base, exponente se resta. La misma base, exponente se resta. Y esto ya será su forma canónica. Si yo tengo de este número su forma canónica, ya puedo saber cuántos divisores positivos tiene. Entonces, la cantidad de divisores positivos que tiene n sobre 40 será producto de sus potencias agregadas en una unidad. Agregando una unidad a esto, ¿qué vamos a tener? A menos 2, ¿no? A menos 2. Agregando una unidad al 2, 3. Agregando una unidad al u, u más 1. Y agregando una unidad al r, r más 1. Pero por dato, ¿cuántos divisores tiene este nuevo número? 54 divisores positivos. 54. ¿Ve? Tenemos eso. Ahora, lo único que me queda es pasar a dividir esto. Pasando a dividir, ¿qué voy a tener? 54 entre 3, 18. ¿No? Pero no se olviden que la suma de estos valores no puede superar 9. A más U más R es menor que 9, dice. No pueden ser números muy grandes. ¿Ya? Pero 18, ¿qué descomposición tengo? Para 18. La primera posibilidad es 2 por 3 por 3. ¿No? Tengo esa posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad que tenemos? ¿Mm? 3 por 3 por 2. Porque deben ser 3 factores. Deben ser 3 factores. Si fuera de esta forma, esto sea, para que salga 2, A tendría que ser 4. Para que salga de esta forma, el U tendría que ser 2. Para que sea de esta forma, el R tendría que ser 2. Una primera posibilidad.
¿Cuál es la otra posibilidad? Que sea de esta forma. Para que esto sea 3, el A tendría que ser 5. Para que sea 3, el U tendría que ser 2. Y para que sea 2, el R tendría que ser 1. Tengo dos posibilidades. Pero me piden la máxima. No, no me están pidiendo el mínimo, me están pidiendo el máximo. ¿Está bien? ¿Y el máximo con cuál conseguiremos? Cuando las potencias sean las más grandes posibles, ¿no? Las más grandes posibles. Pero, ¿me conviene que la potencia de 2 sea más grande o la potencia de, esto es de acá, del M? ¿No? A mayor número, mayor potencia, ¿no? Al elevarlo. Entonces, no me conviene, en este caso, que el mayor sea en A, sino que esté el mayor en las bases mayores. Entonces, y los mayores acá están cuando U vale 2 y R vale 2, ¿no? En cambio acá el U sería 2 y el R valdría 1. Entonces me conviene esta posibilidad, porque acá va a tener mayor valor. Entonces mi número máximo va a ser ¿quién? 2 a la 4, 5 al cubo, 7 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale ese número operando? Eso de ahí. Pero ¿cuál es la edad del hijo mayor de Esteban? La suma de las cifras de ese número. Entonces sumamos sus cifras y la edad de su hijo mayor será 18 años. Entonces no se olviden, como están buscando el mayor, le conviene que las mayores potencias estén en la que tienen mayor base. Si tienen menor base, no va a crecer tan rápido como si tuviera mayor base la potencia. Por eso que hemos descartado esta posibilidad, ¿no? Y nos quedamos esto. Si ustedes reemplazan, inclusive le va a salir un número menor para que puedan constatar. Sabiendo que este número tiene, dice, 240 divisores positivos, donde A y B representan las edades de dos hermanos. Determine la mayor suma de las edades que podría tener dentro de 5 años. Entonces necesitamos la descomposición canónica, ¿no? Para poder usar la cantidad de divisores positivos que tiene. Entonces, ponemos el número, ¿no? Hacemos su descomposición canónica. Ya todos los factores son primos diferentes, ¿no? Ahora, para hallar su cantidad de divisores positivos, producto de sus potencias agregadas en una unidad, ¿no? Y ahí será potencia 5, y acá potencia 4, agregamos 1 y agregamos 1. Y eso debe ser 240, ¿no? Ahora, el 20 pasa a dividir y quedará 12, ¿no? 12. ¿Ven? Tenemos eso. Ahora, yo quiero obtener la menor o la mayor suma. La mayor suma, ¿no? Y eso va a ser clave. Y eso va a ser clave. Entonces, para A tengo dos posibilidades, ¿no? Ya sea 3 sería 4. Y es 4 por 3, 12. O que sea
el A5, con lo cual sería 6, y el B1, ¿no? Sería con eso 12. Tengo dos posibilidades. Ahora me piden que determine la mayor de las sumas. La mayor suma de las edades, ¿no? Tenemos eso. Entonces, ¿con cuál de estos obtendré la mayor suma? ¿Con estas potencias o con estas potencias? Entonces, obviamente, ¿no? Acá, ¿cuántos suman? Si estos son las edades, A y B, ¿cuánto suman las edades acá? 5 años. Y si estas son las edades, ¿cuánto suman? 6 años, ¿no? Me piden la mayor suma, entonces me conviene esto de acá, ¿no? Ahora me dice, determine la mayor suma de las edades que podrían tener dentro de 5 años. Pero dentro de 5 años, él tendrá 10 y él tendrá 6. ¿Cuánto suman dentro de 5 años? 16 años, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. Si me hubieran dicho, no la mayor edad, ¿no? Hubieran escogido esto, ¿no? Hubieran dicho la menor edad. Sumarían 15, ¿no? Dentro de 5 años. Pero le piden la mayor. Entonces, 16. Veamos qué dice el problema 9. Elmer posee 2 a la m por 3 a la n por 125, ¿no? Soles, que es lo máximo posible donde m y n son enteros positivos. Y se sabe que dicho número de soles tiene 64 divisores positivos. Entonces me da la cantidad de divisores positivos de este número, que va a representar la cantidad de soles que tiene él, ¿no? Si todo su dinero lo reparte exactamente en cantidades iguales, que sean múltiplos de 250, determine el producto de las cifras significativas de la suma de todas esas cantidades que puede obtener Elmer, me dice, ¿no? Veamos. Su descomposición canónica, 2 a la m, 3 a la n, y de acá sería 5 al cubo, ¿no? Ya tengo su descomposición. También sabemos su cantidad de divisores positivos de ese número, 64. Pero ¿cómo se obtenía su cantidad de divisores positivos? Producto de sus potencias agregadas en una unidad. ¿Sí? Esto pasa a dividir y tendremos 16, ¿no? 16. Ahora, ese 16 lo puedo escribir como 2 por 8, ¿no? 2 por 8. Pero si yo quiero que esto sea lo máximo posible, ¿quién debe tener mayor potencia? ¿La menor base o la mayor base? Para que sea máximo el número, el que tiene la base mayor debe tener mayor potencia, ¿no? Para que crezca más rápido. Por eso que el n debe ser 7 y el m debe ser 1, ¿no? Para que sea máximo. Entonces, ¿cuál es la descomposición
canónica de este número. Como el de 1, el n vale 7, ya tengo su descomposición, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Todo su dinero lo repartiera exactamente en cantidades iguales que sean múltiplos de 250. Pero ¿cómo garantizo que sea el número múltiplo de 250? ¿Sí? Soltamos 5 al cubo. 5 al cubo es 125. Soltamos un 2. ¿Qué va a quedar? Si es un 2, va a quedar simplemente sacando todo el 2 y están sacando todo el 5. Solamente queda 3 a la 7. 3 a la 7. Entonces, esto hace que el divisor va a ser un múltiplo de 250 y la cantidad lo da esto. Entonces, la suma, ¿no?, de todas las cantidades múltiplos de 250 lo dará simplemente esto. Esto garantiza que sea múltiplo de 250. Pero ¿cómo se hallaba la suma de todos los divisores positivos? Allá, al primo se le agregaba 1 a la potencia, 8. Se le quita 1 y se le dividía entre el primo y suma. ¿Ven? Tenemos eso. Y el 250 que acompañaba a todos, ¿no? Por eso como 250 acompañando esto. Garantiza que el divisor sea múltiplo de 250. ¿Cuánto sale? Esta cantidad. Pero le piden determine el producto de las cifras significativas de la suma de todas de esas cantidades. Y las cifras significativas son los diferentes de 0, ¿no? El 8 y el 2 nada más. ¿No? 16, ¿no? A ver, veamos el más 10. ¿Cuántos triángulos rectángulos de área 5.096 centímetros cuadrados existen? Si la medida de la base debe ser mayor a la medida de la altura respectiva y ambas en centímetros, en cantidades enteras, ¿no? Están representados por números enteros. Ya, en general nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura, sobre 2. Esto hacemos composición polinómica y el 2 también pasa a multiplicar, con lo cual tendremos 2 a la cuarta por 7 al cuadrado, 3 a la 1. ¿Ve? Tenemos eso. Tenemos eso. Ahora, ¿cuál será su cantidad de divisores positivos? Su cantidad de divisores positivos darán cantidad de factores que se pueden formar, ¿no? Entonces, la cantidad de divisores positivos me va a dar la cantidad de factores que puedo formar. Y la cantidad de divisores positivos es, le agregamos 1, 5, le agregamos 1, 3, le agregamos 1, 2, 30. 30. Son 30 divisores positivos. Las dimensiones, ¿cuántos son? 2. O sea, de esos 30, la mitad serán la base y la otra mitad será la altura, ¿no? Entonces tenemos eso. Ahora, como decía, los triángulos, ¿por qué van a estar formados?
Entonces va a estar formado por la cantidad de factores, ¿no? Que yo puedo formar, ¿no? Pero era base por altura entre 2, 15 entre 2, 15, 30 entre 2, 15, 15. Pero en este caso, ¿cómo va a ser nuestro triangulito? Será de esta forma, ¿no? Base, altura. ¿Bien? Entonces, cuando la base es un cateto, ¿no? El cateto menor es la altura. Que no se olviden que tenemos triángulos rectángulos. Nuestro triángulo es rectángulo. ¿Bien? Tenemos eso. Entonces, ¿cuántos triángulos puedo formar? Entonces, si la cantidad de factores que puedo formar ahí son 30, pero este producto entre 2 es, ¿no? La cantidad de triangulitos que puedo formar. Pero eso fue cuando la base fue un cateto, ¿ve? Pero también puede ser de esta forma. Puede ser de esa forma, ¿qué dice? Entonces, también podría tener esta forma, ¿no? Mi triángulo podría ser de esta forma. Igual, los factores no han variado, ¿no? No han variado. Este producto sigue siendo, la cantidad de factores que tiene este producto sigue siendo 30. Entre 2 me dará la cantidad de triángulos que puedo formar. Entonces, si tengo esas dos posibilidades, en total, ¿cuántos triángulos podemos formar? 30 triángulos, ¿no? 30 triángulos. Estas son sus claves. 1A, 2A, 3B, 4A, 5D, 6A, 7D, 8D, 9A y 10B. ¿Qué les pareció la explicación de esta clase? Vamos a lanzar la encuesta y luego hacemos un pequeño repaso hasta que concluya la clase. Una pequeña retroalimentación.
Entonces, no se olviden. Todo número entero positivo se puede escribir como producto de factores primos diferentes, ¿no? Elevado a ciertas potencias. Eso me dice el teorema fundamental de la aritmética. Estos primos son números primos diferentes, ¿ya? Y el I varía desde 1, 2, hasta n, ¿no? Hasta n. Ahora, su cantidad de divisores, algunos le ponen de esta forma. Cuando ya se sobreentiende, puedo omitir, que me estoy refiriendo a la cantidad de divisores positivos de n. Eso siempre es el producto de sus potencias agregadas en una unidad. Eso siempre va a ocurrir. Otra cosa que va a ocurrir siempre es lo siguiente, ¿ve? Si esto es su descomposición canónica, estos son primos. Son números primos. Y cuando le dicen cuántos divisores primos tiene, ya 1, 2, n divisores primos. Cuando le digan cuántos divisores simples, será la cantidad de divisores primos más la unidad. Por eso que le decía que la cantidad de divisores de n es igual a la cantidad de divisores simples de n más la cantidad de divisores compuestos de n. Por eso que despejando la cantidad de divisores compuestos de n es igual a la cantidad de divisores positivos de n menos la cantidad de divisores simples de n. Tenemos eso. También no se olviden cómo se obtenía la suma de los divisores de n. Ese era el primo 1, a su potencia se le agrega 1, se le quita 1, el primo menos 1. Y eso se repite para cada factor. Al primo 2, a su potencia se le agrega 1, se le quita 1 y se le divide entre el primo menos 1. Lo mismo hacemos para el último factor, ¿no? Así sucesivamente. Al primo n, a su potencia le agregamos 1, le quitamos 1 y lo dividimos entre el primo menos 1. Y el más fácil de recordar era el producto de los divisores positivos de n, ¿no? Que era la raíz cuadrada del mismo número n elevada a su cantidad de divisores positivos de n. ¿Ya? Tenemos eso. Lamentablemente el tiempo es cruel. Fue un gusto trabajar en esta clase con ustedes jóvenes y nos vemos